importante para mí, ya que en 1995 tuve la oportunidad de dar en la Confederación Nacional de Personas Sordas la primera charla sobre la mujer sordociega. Y esto fue para toda España, se hizo en Madrid. Hasta ahora que vuelvo a repetir la misma conferencia y estoy muy contenta de poder explicar, de poder dar esta charla. Ahora se ha creado la Comisión de la Mujer Sordociega en la SOCIDE, Cataluña. Y está en colaboración con la Comisión de la Mujer Sordociega a nivel nacional. Realmente lo que esperamos es mejorar la calidad de vida de las mujeres sordociegas a nivel nacional. Lo primero que la primera mujer sordociega conocida es Helen Keller, que ha sido una persona que ha luchado y que cobró un gran protagonismo. Es la primera mujer sordociega famosa que tenemos. Una mujer capaz de estar en igualdad de condiciones. En total han habido 5 mujeres sordociegas que han accedido a la universidad en Estados Unidos. Una estudió psicología en Gallaudet. Gallaudet en su momento la quiso marginar y no dejarla acceder, pero ella quería estudiar psicología. Su nombre era Karen Barien, y ella defendió el hecho de que podía estudiar psicología aunque fuera sordociega en Gallaudet y que Gallaudet no la quisiera admitir. Estuvo trabajando como presidenta de la sección de Washington y realmente consiguió finalizar sus estudios. Actualmente no. Cambiando de tema, quería explicar la persona sordociega a nivel psicológico, cómo es la mujer sordociega. No todas somos iguales, sino que cada una tenemos diferencias individuales. La mayoría sí que somos síndromes de Usher. Luego hay otro tipo que son las que nacieron oyentes y han ido perdiendo visión y audición. Y, por otro lado, las que tienen una sordera profunda con una ceguera también profunda. Realmente no encontramos muchas mujeres sordociegas que hayan tenido ningún tipo de protagonismo. Realmente la integración social ha sido algo realmente difícil. Y el acceso a los estudios. Maruja ha sido una persona que realmente ha conseguido un nivel de estudios, nació sorda profunda. Ella habla correctamente, domina el sistema Braille y tiene un nivel muy bueno. Pero ha sido gracias a la educación que ha conseguido poder ampliar sus conocimientos. Las mujeres sordociegas no tienen, porque no han de tener problemas necesariamente psicológicos a nivel mental. Y pueden acceder a los estudios y pueden realmente tener una buena evolución. Pero necesitan un apoyo, necesitan este apoyo para poder crecer a nivel cognitivo.
si no reciben este apoyo no lo logramos. Hay que luchar por la formación, hay que luchar por el acceso, por la accesibilidad, y también hay que hacer un esfuerzo personal para poder conseguirlo, a pesar de que seamos autodidactas, pero sí que necesitamos esa ayuda. Es muy importante que tengamos además una autodidacta. Y gracias en especial a Rosa, porque la persona que hemos invitado, que es Mabel, es una persona que tiene un síndrome de Usher. Considero que tiene un papel muy importante, muy valioso, por los temas que ha explicado. Yo sinceramente me he emocionado muchísimo, porque siempre hemos visto mujeres sordas que pueden leer tranquilamente, pueden acceder a cualquier trabajo, pero nunca yo había visto una persona con síndrome de Usher, mujer sordociega, que pudiera expresarnos la problemática y su capacidad de lucha y de acceder al mundo laboral, formativo, y además ser protagonista dentro de la sociedad y de la comunidad sorda. Todos nosotros podemos ser capaces de poder acceder a la comunidad sorda. Muchas felicidades por tu conferencia, Mabel, me ha gustado muchísimo. Mabel dice muchas gracias. Espero que salgan, en futuras ocasiones hagan más ponencias donde podamos ver a más representatividad de personas sordociegas, porque considero que es muy importante. La sociedad ha hecho un cambio muy importante hasta el momento, y como bien comentaba Encarna Muñoz anteriormente, actualmente hay 7 u 8 mujeres que están dentro de un cargo importante en la comunidad sorda, pero pienso que se deberían crear más cargos importantes y que haya una igualdad, que haya una paridad entre hombres como mujeres. Os animo a todas las mujeres que sois capaces de poder acceder al deporte, a la cultura, a la política, a hacer una conferencia, dar una ponencia, como por ejemplo el caso de Mabel, que es una persona que realmente nos ha sorprendido. Mabel dice que muchísimas gracias. Pepita dice, estoy muy contenta y muy agradecida. Yo lo mismo, apunto lo mismo que he comentado Cinta anteriormente. Te quiero hacer entrega de un recuerdo. Que, representa el logo del Departamento de la Dona, de la mujer. Es para que tengas un recuerdo de la mujer, pues un recuerdo para siempre, ¿eh, Mabel? Y además... Si habéis visto sus ponencias, si ahora queréis hacer algún tipo de preguntas, cualquier cosa, sobre cualquier tema, escogéis quién queréis que os la responda de las 3 y formuláis vuestra pregunta. Entonces tendréis que salir aquí a la tarima. Bien, pues que pregunte lo que desee. Es posible que haga pública, Ana. Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Yo soy una mujer sordociega. He estado escuchando atentamente lo que se ha estado explicando por parte de cada una de las ponentes. Me parecen cosas muy importantes, por ejemplo, la historia de la mujer, la historia de las mujeres sordociegas que ha explicado Mabel. Mabel, por ejemplo, cuando era joven pudo estudiar y nos ha explicado nos ha explicado el tema de la universidad, y ella estuvo en la Universidad de Málaga. Pero posteriormente Mabel se vino aquí a Barcelona y, a pesar de haberse venido a Barcelona, ha continuado estudiando en la universidad.
Hay otra persona también sordociega de aquí de Barcelona que también estudiaba en la universidad, pero que no ha podido venir por enfermedad. Realmente es una situación muy dura y el objetivo es crear una comisión de personas sordociegas en Cataluña que han accedido a la universidad. Marina nos ha explicado sus vivencias y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú crees que podrías escribir una autobiografía? Es muy buena pregunta. Yo esto lo había pensado, yo me acuerdo de haberlo comentado con mi madre y ella, claro, en parte podría escribirlo ella cuando yo era pequeña, mis vivencias, y a partir de la adolescencia pues escribirlo yo como experiencias personales. La verdad es que es una buena pregunta y la verdad es que lo he considerado en varias ocasiones. Podría ser que lo hiciera algún día. Muy bien, muchísimas gracias. Y quisiera preguntarle a Encarna Muñoz, como presidenta de la Federación de Personas Sordas de Cataluña. Ella ha recorrido muchísimos lugares, ella es una mujer sorda. Entonces, como mujer y como presidenta que lleva cerca de 12 años ocupando este cargo y consiguiendo éxitos uno tras otro, además ella es la responsable del SOF, del Servicio de Orientación Familiar, ayudando a muchas personas sordas. Incluso a mí misma me está ayudando para realizar un ingreso en una residencia. Entonces lo que quería era agradecerle personalmente esto a Encarna Muñoz. Yo pienso y creo que podríamos representar una obra de teatro hecha por personas sordociegas sobre personas sordociegas. En concreto hablamos de la obra de Helen Keller. Isabel, yo no os he explicado mi trayectoria como presidenta, pues no lo he considerado necesario. Dejando aparte el SOF, que es el servicio que yo llevo, te agradezco muchísimo la difusión que has hecho sobre mí, porque mi trabajo realmente es ello, realmente es luchar por la calidad de vida de las personas sordas y es mi labor. Yo me presenté como candidata con un programa, prometí cumplir este programa y evidentemente lograr éxito tras éxito, porque si no, evidentemente, ¿qué iba a hacer? Es mi trabajo, es mi deber, mi obligación conseguirlo. Yo te agradezco muchísimo, Isabel, que nos hayáis informado a todos, me reconozcas mi trabajo, pero yo simplemente te quisiera decir que es mi obligación, es mi trabajo, simplemente es esto. Sí que cuando se tenía que encender el fuego de una manera especial, entrenaba peligros, pero esto lo explicaba como algo anterior a que muchas madres les daban miedo que sus hijas, pero ahora la situación ha cambiado mucho, están las vitrocerámicas y que son precisamente de inducción y que no te quemas al tocarlas, es mucho más moderno, entonces yo puedo tocar y no quemarme. Por ejemplo, para la leche, vosotros sabéis que hay unos calentadores especiales de leche hasta que la leche hierva. Entonces tú puedes tocar y saber la temperatura a la que está. No hay botones además en las vitros. Entonces eso nos da toda una serie de facilidades para poder cocinar. Lo que sí que es difícil a veces es el hecho de saber por los botones planos si está encendida o no está encendida. Pero
bueno, a mí posiblemente me guste más otro tipo de botón y lo hemos pedido. Pero antiguamente realmente cuando cocino perdón, error de intérprete, cuando cocino pasta, porque me encanta la pasta, es algo que he aprendido a hacer, que me han enseñado desde los 11 años y que, bueno, pues lo hago bien. De momento no he tenido ningún percance, pero también ha sido gracias a que me han enseñado a cómo hacerlo. Mi abuela me dejaba cocinar, pero sin embargo mi madre no. Entonces muchas veces lo que falta es información y el poder preguntar para encontrar las adaptaciones y el poder hacerlo. Yo veo muchas mujeres sordociegas que sí que cocinan y que van aprendiendo y que siempre es gracias a un aprendizaje previo. Por ejemplo, cuando se trata del microondas, no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, si pudiera tener problemas con sartenes. Con el microondas, por ejemplo, para mí ha sido algo que realmente me ayuda muchísimo y que ha cambiado mi